Buenas noches compañeros, buenas noches profesor. Mi nombre es Esteban Martínez, soy estudiante de Derecho y estoy cursando actualmente el nivel 3 de la carrera. Este podcast es para mi clase de hermenéutica jurídica. El tema para mi ponencia es determinar si la internacionalización del derecho preferencia un sistema jurídico único. Y voy a tratar de abordar este tema de manera negativa frente a la pregunta. Quisiera iniciar esto con una historia personal con respecto a la carrera de Derecho. Para mí nunca estuvo contemplada la posibilidad de estudiar una carrera en algún momento. Ustedes saben que me dedico al comercio y eso demanda la mayor parte de mi tiempo. Tengo una familia, entonces el tema de estudiar me parecía algo muy complejo. Pero bueno, decido arrancar con esta hermosa carrera, a la cual le he cogido muchísimo amor con el paso del tiempo. Quiero contarles que antes de comenzar a adquirir conocimiento, para mí el derecho era algo que estaba taxativo en la norma y que se trataba de recibir un castigo por un acto realizado frente a una norma y que todo se aplicaba tal cual lo expuesto en la ley. Eso es lo que pensaba anteriormente. Pero ahora, con el cúmulo de información recibida a lo largo de estos 2 años y las enseñanzas por parte de los docentes en sus diferentes áreas, entiendo que el derecho es abstracto, es subjetivo, que toda norma que se incumple, el castigo siempre va a depender de su realidad y de las diferentes verdades, sujetas a interpretación por parte de un sistema jurídico, el cual poseemos en estos momentos. Y la verdad me alegra bastante llegar a este punto de análisis. Si no, mírenme ahora hablando de la internacionalización del derecho, que es un tema que es el tema para mi ponencia. Y bueno, sin más preámbulo, doy paso al tema abierto a debate. Ahora la pregunta es, ¿la internacionalización del derecho preferencia un sistema jurídico único? Bueno, con esta pregunta, la idea inicial, cuando el profesor nos dijo el trabajo que teníamos que hacer, la idea era interactuar bastante con ustedes, hacerles algunas preguntas, entrar de pronto un poco en debate, escuchar sus opiniones, pero bueno, dado el caso, vamos a asumirlo de diferente manera. Frente a esto, quiero iniciar con una pregunta para ustedes, compañeros, que me gustaría ver las respuestas en los comentarios tal cual lo expresó el profe. Y la pregunta es para ustedes, ¿qué quiere decir la internacionalización del derecho? Pues para esta pregunta también tengo mi propia opinión eh, con respecto a lo aprendido durante estos años. Y la internacionalización del derecho para mí es un apoyo para la rama judicial, dado que los tratados internacionales permean nuestra constitución y eso forma el bloque de constitucionalidad, entrando a ser parte de nuestro esquema jurídico con el fin de aumentar nuestros derechos o tener un apoyo extra cuando nos sentimos vulnerados por nuestro Estado. Pero para eso también hay varios conceptos. La internacionalización del derecho se refiere a un proceso mediante el cual las normas y principios trascienden las fronteras nacionales y regulando la relación entre Estado y otros actores internacionales. Este fenómeno implica la integración de tratados y acuerdos internacionales en un sistema jurídico nacional. Y a través de este proceso, el derecho internacional busca armonizar las legislaciones nacionales y facilitar unas resoluciones de conflictos pacíficas. Ahora quiero hacer un pequeño recuento sobre el derecho internacional y su impacto sobre los órdenes constitucionales de cada país. Eh, si hacemos un seguimiento a lo largo del tiempo, vamos a ver el impacto que han tenido los tratados internacionales incluidos en los países. Ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declara que invalida una ley de amnistía para los llamados escuadrones de la muerte,
En el Perú, una sentencia internacional que proclamó la nulidad de una sentencia o de un acto legislativo interno de ese país. En este caso vemos como prima el tratado internacional que lo que hace es buscar la mejor integridad para este Estado y prevalece la decisión de una Corte Internacional sobre una sentencia legislativa interna de un país. Para otro ejemplo, también está la Corte Penal Internacional, la cual emite una orden de captura para el coronel Gaddafi en el año 2016. Eso es un acto internacional, una orden de captura internacional que todos los países incluidos en este acuerdo deben de cumplir, en donde cojan a ese coronel Gaddafi. Vemos cómo los acuerdos y tratados internacionales a los cuales hacen parte los países entran a regular cuando es necesario la forma en que se está llevando a cabo un proceso en específico, pero no quiere decir que tienen que tener un sistema jurídico único. La internacionalización del derecho no necesariamente implica una preferencia de un sistema jurídico único. Puede enriquecer un sistema jurídico nacional, pero no lo homogeniza. Lo que sí puede limitar es el concepto de soberanía del Estado y determina la internacionalización del derecho constitucional. Pues esto dado que la diversidad y la aplicación del derecho sigue siendo fundamental, permitiendo a los estados mantener su autonomía mientras colaboran con un marco jurídico global. Otra de las causas que me motivan a tomar esa postura frente al tema es el proceso que requiere un tratado internacional cuando entra a ser parte del ordenamiento jurídico, ejemplo de nuestro país, el cual pasa por varios filtros antes de ser aceptada. Tiene que ser aprobada por el presidente, según el artículo 189, numeral 2, quien se reúne con otros estados para realizar acuerdos, los cuales después serán analizados y aprobados por el Congreso Pleno por medio de una ley, según el artículo 150, numeral 16, los cuales aprobarán o improbarán los tratados. Y por último, esa ley es evaluada por la Corte Constitucional para determinar si el tratado es inexequible, dado que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución, según el artículo 241, numeral 10. Y aún así, después de todo este proceso, también está el papel de los ciudadanos, que jugamos un papel importante frente a esto, dado que también podemos intervenir para impugnar su constitucionalidad. Entonces vemos, después de lo que les acabo de explicar, según la normativa de la Constitución Política Colombiana, que no es sencillo que un tratado internacional entre a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Dado que para esto pasa por estos filtros, para que no, de ninguna manera, este tratado en contra de nuestra constitución política colombiana. Otro punto importante para esta postura es que a pesar de la tendencia hacia la globalización, los sistemas jurídicos nacionales siguen siendo diversos, reflejan contextos culturales diferentes, históricos, sociales, únicos en cada país. Es más, ni siquiera en un contexto nacional existe un sistema jurídico único, ejemplo nuestro país, dado que dentro de cada estado hay grupos a los cuales se protegen, se le aplican de forma diferente las normas jurídicas nacionales. Algunos de estos ejemplos son las comunidades indígenas, las afroamericanas, están reguladas en el artículo numeral 7 con respecto a la cultura, en el artículo 10 con respecto al lenguaje y en el artículo 246 con respecto a la autonomía, todos estos artículos de la Constitución Política Colombiana, donde se le brinda una autonomía a esas comunidades en ciertos aspectos. Bueno, eso es todo con respecto a mi ponencia. Muchísimas gracias por la atención prestada.